Y por último llegamos a la última unidad de esta materia, que es unidad 6.3, cómo construimos un dispositivo que se comunique en una red de Internet de las cosas. Nosotros vamos a utilizar el protocolo MQTT. En el protocolo MQTT se define un elemento que es el broker, ¿sí? Que vendría a ser como el núcleo y es el, como en un broker comercial, es el que une a las partes. Y en este caso va a ser en donde se centralizan todas las comunicaciones. Vamos a tratar de que esto esté en la nube. En el caso del ejemplo que vamos a usar nosotros va a estar en Adafruit. Si nosotros tuviésemos que crear nuestro propio broker, probablemente lo hosteemos en alguna nube como Amazon, Google Cloud, etcétera. A este broker dijimos que era alguien que unía partes, se van a conectar sensores, se van a conectar clientes, por ejemplo computadoras o teléfonos celulares, se van a conectar placas también como clientes y los sensores en sí no los vamos a identificar de una manera distinta a otros clientes. Los sensores también son clientes. Entonces una plaquetita Arduino o ESP32 que es un sensor o que es un actuador, nosotros lo vamos a trabajar como si fuera un cliente. Los clientes, que son básicamente todos los que se conectan a un broker MQTT, se pueden suscribir o pueden publicar en alguno de los tópicos. Entonces, la forma en la que van a ocurrir las comunicaciones es a través de un tema o topic o tópico y nosotros lo que podemos hacer es enviar información a ese tópico, publicar en ese tópico o nos podemos suscribir a ese tópico de forma tal de que cuando hay una publicación en uno de esos tópicos, entonces nosotros recibimos a través de la suscripción, recibimos el mensaje que alguien publicó en ese tópico. Esta trama, el formato de los mensajes MQTT se va a montar sobre UDP o TCP, dependiendo el medio que elijamos. Van a haber 2 bytes al principio y estos 2 bytes van a identificar con los 4 bits más significativos del primer byte, vamos a identificar qué tipo de mensaje le estamos enviando al broker. Hay 16 tipos de mensajes que están acá especificados. Dependiendo qué es lo que queremos hacer, vamos a utilizar un mensaje u otro. Luego puede ser de que queramos retransmitir porque uno de los mensajes se perdió y ahí vamos a utilizar un flag que se llama duplicado, que es un 1 o un 0. Si ese bit está en 1, estamos mandando un mensaje duplicado. Luego le vamos a dar un nivel de calidad de servicio con el cual queremos que se trate al mensaje. Mientras mejor calidad de servicio tenga, más prioritario es el mensaje. ¿Sí? Y tenemos algún bit para indicar si ese mensaje tiene que quedar retenido en el servidor. Y esto ocurre ya que nosotros por ahí tenemos un dispositivo que no está permanentemente conectado, que se conecta cada tanto al broker. Entonces, si le decimos que el último mensaje que mandamos tiene que quedar retenido, cuando alguien se conecte buscando por el dispositivo que ahora no está conectado, el broker nos va a responder con el último mensaje retenido que tiene para ese dispositivo. A partir de ahí, vamos a indicar cuál es el largo del mensaje que viene a continuación y vamos a tener el payload, que es el mensaje propiamente dicho. ¿Sí? La mayoría de los mensajes tienen un payload, no todos. Hay algunos mensajes de ping para saber que el dispositivo se encuentra efectivamente vivo. Eso no lleva a ningún payload, pero la mayoría de los mensajes van a tener payload. Hay todo un protocolo, una etapa de comunicación que no tiene mucho sentido que la veamos, pero existe un mensaje para cada cosa que queremos hacer. Nosotros nos vamos a focalizar en dos, en el publish y en el subscribe. Publish es algo que nosotros hacemos cuando queremos enviar información a un tópico. Así que lo que vamos a indicar es a qué tópico queremos enviar información. Los tópicos, acá tenemos un tópico de ejemplo, son estructuras jerárquicas que se separan con barra. Entonces, por ejemplo, un tópico es casa barra dormitorio barra 1 barra aire acondicionado barra temperatura. Estos nombres son totalmente arbitrarios. Nosotros los podemos definir y darle la estructura que nosotros queramos en el broker MQTT. Algunos brokers van a imponer una determinada, un determinado inicio. ¿Sí? Vamos a ver que Adafruit va a pedir que tengan unos determinados valores para identificarnos a nosotros como usuarios, pero si nosotros tenemos nuestro propio servidor es arbitrario. Generalmente tratamos de que estos tópicos tengan sentido, entonces si en una casa nosotros tenemos varios cuartos, vamos a indicar, por ejemplo,
estamos refiriéndonos a los dormitorios, no a los baños o no a las cocinas. Dentro de los dormitorios vamos al dormitorio número 1. Si tuviésemos varios dormitorios nos convendría asignar a cada dormitorio un número. Luego dentro del dormitorio va a haber varios dispositivos, por ahí nos queremos comunicar con el aire acondicionado y dentro del aire acondicionado queremos saber cuál es la temperatura o controlar cuál es la temperatura. Vamos a suponer que hacemos un publish y queremos forzar una temperatura. Bueno, ese tópico tendría que estar incluido dentro de la trama en el topic name. Y luego le vamos a indicar si el mensaje queremos que quede retenido o no queremos que quede retenido, si es duplicado o no es duplicado, pero lo más importante, el payload. ¿Qué es lo que queremos que este dispositivo haga? Y por ejemplo, ahí le ponemos la temperatura a 32.5 Fahrenheit, ¿sí? Que es un valor muy muy bajo de temperatura. Esa es la manera en la que vamos a enviar un mensaje, vamos a publicar un mensaje, pero alguien tiene que estar suscrito a ese mensaje. Entonces acá tenemos el mensaje subscribe, en donde indicamos a cuántos tópicos nos queremos suscribir y entonces cuando enviamos este mensaje subscribe, el servidor nos anota a nosotros y se acuerda de a qué tópicos estamos suscritos y entonces cuando haya una publicación en un tópico nos va a llegar esa información. Vamos a ver un ejemplo y vamos a diseñar un sistema de alarma. Entonces, vamos a tener nuestro cliente, que es un microcontrolador ESP32. Vamos a poner un sensor de movimiento. Este es un dispositivo PIR, Passive Infrared, que cuando detecta movimiento, sacando fotos por infrarrojo, ve que hay un cambio en una masa infrarroja que se está moviendo. Lo que va a hacer es va a generar un 1. Así que tenemos la alimentación, tenemos la masa y esta señal de datos va a generar un 1 cuando detecta movimiento y un 0 cuando no detecta ningún movimiento. Vamos a poner un LED testigo como para que cuando se detecte movimiento este LED lo encendemos y lo apagamos. Eso es muy útil para saber que el sensor está funcionando o no está funcionando. Luego vamos a tener un LED que nos va a indicar si la alarma está activa o no está activa, ya que no todo el tiempo que tenemos una alarma está activa. Nosotros elegimos si está sensando movimiento o no está sensando movimiento. El sensor va a sensar lo mismo, pero nosotros vamos a descartar los movimientos si la alarma no está activa. Ahora, para poder activar la alarma, la vamos a activar a través de internet, ya sea mediante una página web o mediante nuestro teléfono celular. Luego vamos a tener una luz testigo en internet que nos va a indicar cuando la alarma está activa si hay o no hay movimiento en el PIR y en el caso de que la alarma esté activa y que se produzca un movimiento, vamos a utilizar un parlante para disparar una alarma para indicar de que bueno, la alarma está activa y detectó movimiento. Bueno, hablamos de tópicos y de broker MQTT. Vamos a acceder a io.adafruit.com, se loguean y crean una cuenta. Y esto nos va a crear una cuenta gratuita que no tiene uso ilimitado. De hecho, si mandamos muchos mensajes por segundo, nos va a restringir y nos va a bloquear algunos mensajes. Igual vamos a hacer un sistema de prueba donde no nos vamos a abusar. Tenemos una determinada cantidad de dispositivos que podemos crear, así que no nos vamos a pasar de eso. Y en esta página lo que vamos a hacer es vamos a crear primero esos tópicos que recién hablamos, que es en donde podemos publicar y en donde nos podemos suscribir. Así que vamos a feeds y acá en feed vamos a crear un nuevo feed. Estos feeds son los tópicos. Así que vamos a crear, por ejemplo, un sensor peer. Vamos a suponer que este es el tercer dispositivo, así que le pongo sensor peer 3. Y esto lo que crea es un espacio en donde nosotros podemos enviar la información del sensor peer. Luego vamos a crear un nuevo feed, por ejemplo, uno que se llame alarma. Esta es la alarma 3, así que ponemos alarma 3. Y esto es lo que nosotros nos va a indicar si la alarma está activa o no está activa la alarma. Entonces, acabamos de crear estos dos tópicos que tenemos acá. Luego en el código vamos a acceder a estos tópicos y lo que tenemos que utilizar es primero un client ID que va a identificar cuál es el dispositivo. Esto tiene que ser único por cada dispositivo. Si tenemos el client ID repetido en dos dispositivos, cuando uno se conecte va a desconectar al otro. Y el formato que necesita Adafruit para acceder a los tópicos es el nombre de usuario barra feeds barra ese feed que acabamos de crear.
y con esto creamos un tópico. En este tópico sensor peer 3 nosotros vamos a publicar cuando hay un movimiento en el peer, y en este tópico que se llama alarma 3 nosotros vamos a recibir si la alarma está activa o no está activa. Así que ahí acabamos de crear esos dos tópicos. Si ingresamos al tópico, vamos a ver que no hay ningún mensaje transmitido, así que como todavía no conectamos la placa, no tenemos nada en ninguno de los dos tópicos. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear una interfase gráfica como para monitorear el sensor PIR y como para indicar, darle la opción de que tiene que activar o no la alarma. Así que para eso vamos a ir a Dashboards. Dashboard es tablero, tablero de control. Si el tablero de un auto es el dashboard. Y vamos a crear uno nuevo, por ejemplo, control de alarma, para indicar que vamos a controlar la alarma con este dashboard. Cuando lo creamos, accedemos al dashboard y no tenemos nada porque no agregamos ningún elemento. Así que agreguemos elementos como para monitorear y para controlar. Así que vamos a Edit Layout, Create New Block, y acá tenemos los distintos elementos de dashboard que nos brinda Adafruit. Así que vamos a utilizar un botón como para poder activar y desactivar la alarma. Así que elegimos el botón, nos va a preguntar a cuál de esos feeds lo vamos a conectar, ¿sí? A cuál de esos tópicos va a estar conectado este botón. Como es el botón que activa o desactiva la alarma, elegimos ahí alarma. Luego le damos un nombre, por ejemplo, activar alarma, para indicar que ese botón va a activar la alarma. Cuando está encendido va a decir on, y lo que queremos es que envíe, por ejemplo, on cuando la alarma está activa, y cuando está desactivada va a decir off, y queremos que envíe el off cuando se desactiva la alarma. Entonces creamos este bloque y ahora tenemos un botón que podemos poner en on y en off, y eso se va a transmitir al dispositivo. También queremos monitorear el estado del sensor PIR, así que agregamos un nuevo bloque y lo que vamos a poner es una lucecita, un indicador. Este indicador va a estar conectado al tópico del sensor PIR, y lo que vamos a hacer es vamos a definir cuál es el color que queremos que tenga. Entonces cuando está encendido vamos a querer que, por ejemplo, esté en rojo, y cuando esté apagado vamos a querer que, por ejemplo, esté en un color muy clarito. Y las condiciones que vamos a manejar es: va a estar encendido cuando el valor, por ejemplo, sea igual a 1, y cuando no sea igual a 1 va a estar apagado. Entonces ahí lo probamos, está encendido, y si lo ponemos en rojo está apagado. Y acá lo que le vamos a poner como nombre es sensor PIR, por ejemplo, y creamos un nuevo bloque. Y acá lo que tenemos es el monitoreo entonces del sensor PIR cuando la alarma esté armada. Nos queda un último paso, que es saber con qué clave nos vamos a conectar a este servidor Adafruit. Así que acá, apretando este iconito, nos regenera claves nuevas si nosotros queremos. De hecho, obviamente cuando termine este video voy a regenerar una clave nueva. Y estas son las claves que nosotros vamos a utilizar con este nombre de usuario para conectarnos contra este dashboard que acabamos de crear en Adafruit. Bien, y entonces ahora en pantalla tenemos a la izquierda el proyecto corriendo en Wokvi, a la derecha tenemos el sensor. Lo que vamos a hacer es el sensor, el dashboard. Lo que vamos a hacer es vamos a correr el proyecto. Ahora analizamos paso a paso cómo funciona. Pero luego de que estamos conectados podemos, por ejemplo, generar ahí en el PID apretando Simulate Motion. Vamos a simular que hay movimiento. Durante 5 segundos genera movimiento. Vemos que el LED se prende, pero no pasó nada ya que la alarma está desactivada. Así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a activar la alarma. Cuando activamos la alarma vemos que eso transfirió el mensaje y este dispositivo lo recibió, y ahí nos puso en rojo el LED para indicar de que la alarma está prendida, está activada. Así que si ahora simulamos movimiento, lo que vamos a ver es que el sensor PIR se mueve y la sirena empezó a tocar, ¿sí? Entonces queda sonando mientras el estado de alarma está activo. De hecho, si seguimos simulando movimientos, vemos que el PIR se activa y la alarma quedó sonando de la otra vez. Inclusive cuando el PIR deja de detectar movimientos, la alarma sigue sonando, y la única forma de desactivarla es desactivando la alarma. Ahí se desactiva el estado de alarma y deja de sonar la sirena. Y ahora, por más que simulemos movimiento, como la alarma está desactivada, entonces no reporta ni hace nada. Y esto es un sistema IoT completo.
Bueno, veamos entonces cómo funciona el código que escribimos en Walkbee, pero que también podríamos correr en nuestro dispositivo para hacer todo esto que acabamos de hacer la demo. Primero nos tenemos que conectar al broker MQTT. Para eso vamos a usar una biblioteca que es la biblioteca MQTT Client, que está disponible en umqtt.simple, así que esto lo copiamos de Walkbee y funciona, o sea, incluimos esto y ya tenemos acceso a la biblioteca de MQTT. Y a partir de ahí tenemos que tener acceso a Internet. Nos vamos a comunicar por el módulo Wi-Fi que está integrado en la placa SP32 y deberíamos tener los datos, el SSID y la clave del Wi-Fi de una red. Para comunicarnos por la red vamos a hacer import network y esto lo que va a hacer es va a habilitar dentro de MicroPython todo lo que tenga que ver con la comunicación Wi-Fi. Así que para comunicarnos por Wi-Fi vamos a definir una variable con el nombre de la red SSID. Si estamos en nuestras casas va a ser el access point de nuestras casas. En la universidad nosotros les vamos a decir cuál tienen que usar. Si estamos usando Walkbee, tienen que utilizar este que se llama Walkbee Guest y eso entra a una red Wi-Fi simulada dentro de Walkbee. En el caso de Walkbee no tiene clave. En el caso nuestro les vamos a dar una clave para que se conecten. Así que con estas dos variables lo que tenemos es el nombre de red y la clave. Dado que nos vamos a comunicar a un access point remoto, vamos a crear una nueva variable y vamos a crear esta entidad network.wirelessLAN y le vamos a decir que cree un station, ¿sí? Que ponga el dispositivo en modo station. Luego vamos a decirle que encienda el módulo Wi-Fi, así que a esa variable que acabamos de crear le ponemos active true para que el módulo Wi-Fi encienda y eso va a estar corriendo un código por detrás nuestro que va a estar escaneando las redes Wi-Fi, va a estar viendo cuáles son los beacons y va a saber si nos podemos conectar o no nos podemos conectar a una red. Lo que tenemos que hacer nosotros es decirles que se conecte a una red. Así que utilizamos el connect y le pasamos el SSID y el password que definimos acá arriba y de esa forma va a tratar de conectarse a esa red siempre y cuando exista. Si funciona, se va a conectar, no va a tirar ningún error y si no funciona, bueno, va a tirar un error y lo vamos a tener que manejar. Vamos a imprimir un mensaje que sea conectando y esto va a tratar de conectarse, pero a nosotros nos va a dejar seguir ejecutando código. Así que imprimimos conectando y luego nos vamos a quedar en un loop infinito en donde vamos a preguntar si se encuentra conectado o no se encuentra conectado. Y eso lo hacemos con esta llamada .isConnected. Este isConnected nos va a devolver verdadero si está conectado o falso si no está conectado. Y lo que vamos a hacer es vamos a ir imprimiendo puntitos en la pantalla mientras estamos esperando que se conecte cada 100 milisegundos. Luego, cuando este isConnected da true, va a salir de este loop infinito y ahí vamos a poner que estamos conectados al Wi-Fi. Y luego lo que vamos a imprimir es la configuración de la interfase de red, o sea, cuáles son las IPs que nos asignó el DHCP, únicamente para que lo tengamos de referencia si nos queremos comunicar directamente con la placa. Una vez que estamos comunicados al Wi-Fi, ya tenemos acceso a Internet, tenemos que definir cómo nos comunicamos al broker. Así que tenemos que configurar nuestro propio broker, que lo podemos hacer con un servidor que se llama Mosquito, o directamente usamos el gratuito que es io.adafruit.com. Así que vamos a definir una variable MQTT que es io.adafruit.com en el MQTT server. Esto va a ocurrir en un puerto, dijimos que las aplicaciones corren sobre puertos. El caso particular de MQTT es el 1883. Luego vamos a indicar un usuario, este usuario es el que nosotros hayamos definido en Adafruit, y un password, que es lo que vimos cuando estuvimos recién haciendo la demo, que podemos obtener de ese iconito de la llavecita, vamos a obtener el password para comunicarnos. A partir de ahí vamos a definir un client ID que tiene que ser único en cada placa y en cada proyecto que corramos, porque esto es lo que nos va a identificar unívocamente ante el server. Puede ser cualquier cosa, pero tiene que ser único. Y después vamos a definir los tópicos a los que nos vamos a comunicar, ¿sí? Que esos también los definimos como feeds en Adafruit. Nosotros nos vamos a conectar al broker y vamos a recibir publicaciones, o sea, vamos a estar suscriptos a tópicos y cada vez que se produzca un cambio en algún tópico, nosotros queremos hacer algo, queremos estar notificados de que ocurrió algo en un tópico. Por ejemplo, en el caso de la alarma, cuando la alarma se armaba, nosotros queremos leer ese código para, o sea, leer esa notificación para armar físicamente la alarma, ¿sí? Para activarla.
Eso lo vamos a hacer mediante una función que es un callback. O sea, vamos a definir una función que se va a ejecutar cada vez que recibamos un tópico. No necesariamente los tópicos que... O sea, podemos estar suscritos a más de un tópico y siempre se va a ejecutar la misma función. Y esta función va a recibir dos valores. Uno es el tópico y otro es el mensaje que viene asociado a ese tópico. Entonces, cuando recibimos hay que tener cuidado porque estos mensajes, estas variables, estos argumentos no son strings, sino que vienen codificados en UTF-8. Así que para poder trabajarlos en MicroPython los vamos a tener que convertir. Por ende, creamos una nueva variable, message.decode. Por ejemplo, esto lo decodificamos de UTF-8 a string y ahora dato va a tener el valor para que nosotros lo podamos utilizar. Lo mismo con tópico, tópico.decode de UTF-8 y nos va a generar este topic rec que nosotros podemos utilizar para leer el valor del tópico. Y ahí podemos hacer un print, mensaje en el tópico topic rec y imprimimos cuál es el dato que recibimos. Y esto lo podemos utilizar para aplicar nuestra lógica. Por ejemplo, si topic rec, el tópico que nosotros recibimos, es un tópico en particular al que nosotros estamos suscriptos y el mensaje que viene, por ejemplo, es off, bueno, hacemos algo útil con eso. Y si el mensaje fuera on, hacemos otra cosa útil con eso. Podemos definir cualquier mensaje y cualquier tópico, pero acá los tenemos que procesar de manera correcta. Eso lo definimos para recibir mensajes cuando haya una publicación en un tópico. Ahora, ¿cómo nos conectamos al broker? Bueno, vamos a ejecutar esta secuencia que se llama try except, donde todo esto que ejecutemos, MicroPython va a estar monitoreando que no ocurra ningún error. Y si ocurre algún error, entonces va a saltar a este bloque except y va a hacer esto que dice acá. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, si falló la conexión o hubo algún problema conectándonos porque tenemos mal la clave, porque pusimos mal el nombre de usuario, o pusimos mal el puerto, o porque nuestra conexión Wi-Fi no tiene acceso a Internet, por el motivo que sea, si falla la conexión, entonces vamos a imprimir que falló la conexión y vamos a darle 5 segundos y luego vamos a resetear el microcontrolador, porque no hay mucho más para hacer. Si no nos podemos conectar, vamos a resetear y vamos a tratar de vuelta de conectarnos, ¿sí? Entonces, este bloque except va a correr únicamente si hubo errores ejecutando estas instrucciones que están acá arriba. Luego, estas instrucciones que están acá arriba, vamos a crear una variable conexión MQTT en donde vamos a llamar a este MQTT client y le vamos a pasar el ID que nos identifica, el server, nombre de usuario, password y puerto en el que nos queremos comunicar. Luego vamos a definir que para cualquier mensaje que nosotros recibamos del servidor, vamos a llamar a esa función callback que definimos acá arriba. Esta función es la que se va a ejecutar cada vez que recibamos algo del servidor. Vamos a hacer connect para conectarnos y una vez que estamos conectados nos vamos a suscribir a un tópico, en este caso es de topic 1, pero tendríamos que suscribirnos acá a todos los tópicos que querramos estar suscriptos. No los que queremos publicar, en los que queremos publicar publicamos directamente, pero en los que nos queremos suscribir nos suscribimos. Y luego, bueno, imprimimos un mensaje para decir que estamos conectados. Bien, y por último vamos a tener un ciclo, un while infinito, un loop infinito, ya que una vez que estamos conectados vamos a hacer algo. Si se produce una excepción mientras estamos haciendo alguna comunicación MQTT, de vuelta vamos a poner este bloque except de forma tal que nos imprima cuál fue el error que se produjo, espere 5 segundos y resete el microcontrolador. Por eso todo lo que vamos a ejecutar dentro de este while va a estar también adentro de ese try que está ahí. Y luego en el try lo que tenemos es, vamos a chequear a ver si hay mensajes nuevos en la conexión MQTT. Eso no lo vamos a hacer permanentemente porque Adafruit nos va a desconectar, así que le vamos a poner ahí un delay de 500 milisegundos para que no más de 2 veces por segundo chequeemos a ver si hay un mensaje o no hay un mensaje. Esto lo que va a hacer es, si hay algún mensaje, va a disparar la otra función que definimos anteriormente. Y si queremos publicar algo, tenemos alguna información que queremos transmitir, vamos a usar conexión MQTT publish, vamos a indicar cuál es el tópico al cual le queremos enviar un mensaje y cuál es el mensaje que queremos enviarle al broker en ese tópico en particular. Y de esta forma hacemos publicaciones por MQTT. Y esto es lo básico para hacer un sistema MQTT. Les dejamos acá abajo como ejemplo ese de alarma que acabamos de crear, cuyos valores obviamente no van a funcionar porque no tienen acceso a mi dashboard, pero que ustedes pueden clonar, modificar los valores
copiar lo que nosotros hicimos en este ejemplo y ya partir con un sistema funcionando que ustedes pueden modificar para implementar su propio sistema IoT, que es la base del trabajo práctico número 6 que van a tener descrito en Miel. Con esto terminamos la materia. Lo último, empezamos con cómo funciona la electricidad y terminamos diseñando un sistema que se conecta a internet y que nosotros podemos controlar desde un teléfono celular. En un teléfono celular podríamos estar corriendo un cliente MQTT que nos va a dejar enviar y recibir mensajes también a través del broker. Y es una materia bastante completa donde fuimos viendo un montón de tópicos. Esperemos que les haya gustado mucho haber visto cómo, entendiendo cómo funciona la electricidad, llegar al punto tal de tener un dispositivo que podemos controlar a través de Internet, sabiendo cómo funcionan todos los circuitos internamente, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de lógica combinacional, lógica secuencial y máquinas de estado.